imaginan un mundo sin redes sociales? ¿Se imaginan que de repente no usamos más WhatsApp? Ni Facebook, ni Twitter, ni Instagram. Sería un mundo, otra era, realmente. Y es muy raro porque yo soy parte de la generación que no creció con estas cosas. Y me acuerdo que el 95, cuando entré a la universidad, iba ahí al laboratorio de computadores de ciencia, cuando estaba estudiando bachillerato, no podía creer, porque en mi casa no había computador, menos internet, no podía creer que uno podía chatear con gente que estaba en Europa. Y ahora, hemos aquí, haciendo el programa por Zoom, desde ciudades distintas, escuchándonos en todo el mundo. Es una locura. Y a propósito de esa locura es que vamos a conversar con nuestro invitado, pero antes, y siguiendo la lógica de esa locura, tengo que saludar a Marianela Ponce, a Jorge Luncumilla, a Ivonne Campos, que siempre están ahí en el Facebook y me saludan y me dan los buenos días, cosa que me hace muy feliz, especialmente porque la gente de Facebook no tiene mucha paciencia porque no puede escuchar las canciones, entonces tiene que quedar ahí en silencio entre entrevista y entrevista. Así que muchas gracias, queridas, por estar ahí. Y ahora le damos la bienvenida a nuestro estupendo invitado. Estamos una vez más con Andrés Peñaglillo, académico, oficial de seguridad de la información en la Vicerrectoría de Tecnologías de la Información de nuestra universidad. Andrés, ¿cómo estás tú? Hola Antonella, muy buenos días. Súper bien, muchas gracias de nuevo por invitarme. Ya, ahora sí que siento que está en mi casa, la Radio Universidad de Chile, así que encantado de estar aquí contigo de nuevo. Por supuesto que sí, ahora 4 de octubre, digamos, fue hace 10 días atrás. Y de repente estábamos en la nuestra y no salían los mensajes de WhatsApp. Y nadie mandaba mensajes de vuelta. Y yo decía, ¿qué? No sé, me morí, nadie me escribe. ¿Qué pasó? Qué cosa tan rara, ¿no? No se subían las fotos a Instagram, no podíamos entrar a Facebook y alguna gente entró en pánico. Hizo crisis Telegram con la cantidad de gente que se movió para Telegram, Twitter, todo el mundo comentando qué pasa con las redes sociales. Lo que yo creo que vale la pena, Andrea, analizarlo desde el punto de vista sociológico, y hay una nota en la página de la universidad, ¿cierto?, de qué nos ha pasado como seres humanos con esta tecnología, y también vale la pena investigarla, y yo por eso quería conversar contigo, para decir, bueno, ¿qué pasó ese 4 de octubre? ¿Y qué hemos aprendido de esa experiencia? Si queréis, partamos por la segunda parte. ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? Sí, partamos por la segunda, porque yo leí la nota de la Facultad de Ciencias Sociales, de la FACSO, y está bien buena, pero claro, desde un enfoque más sociológico, un enfoque más humano que técnico o tecnológico. Sí, si nos vamos a la segunda parte, como bien dices, claro, lo que pasó ese día 4 de octubre con Facebook es que, de acuerdo a mi punto de vista, ¿cierto? El problema que hubo es que todas las plataformas que tiene Facebook, que es WhatsApp, Instagram y Facebook, ¿cierto?, estaban bajo la misma infraestructura y bajo el mismo data center, por así decirlo. Entonces, algo pasó, alguien cambió alguna configuración que el data center quedó desconectado del resto de Internet. Entonces, por eso empezó a caer en cascada. Ahora, esto no es que se corte un cable ni que pase nada fuera de lo común, sino que básicamente es un cambio de configuración que va haciendo que todos los routers que comunican toda la infraestructura de Facebook empezaran a dejar de verse, en el fondo. Es como que un router no veía al otro, entonces no sabían cómo llegar a los equipos que tiene, a toda la cantidad de equipos que tiene Facebook. ¿Pero eso lo puede hacer una persona? Eso lo puede hacer, por lo general, un equipo de personas. Ahora, estos cambios así de red, ¿cierto? Estos cambios que son a nivel de infraestructura de redes, normalmente se hacen planificados. O sea, se planifica bien el cambio, se tiene un backup en caso que el sitio principal no funcione o se llegue a caer, ¿cierto? Al menos tener una salida alternativa por otro enlace, ¿cierto? Que es lo que normalmente se hace y lo que también acá en la Universidad de Chile hacemos. Pero el tema está en que, claro, como Facebook tiene toda su infraestructura, plataforma tecnológica junta, cayó todo. Si hubiese tenido a lo mejor WhatsApp en otro data center o Instagram en otro data center o con otros enlaces distintos, probablemente a lo mejor le habría afectado solo a uno, o a Facebook o a WhatsApp. Pero como estaba todo dentro de la misma bolsa, por así decirlo, dentro de la misma canasta, ¿cierto? Todos los huevos dentro de la misma canasta, le afectó a todo. Ahora, igual es difícil pensar que una de las empresas más multimillonarias del mundo tenga una caída como esa, ¿no? Es súper raro. La pregunta entonces que uno conspirativamente se hace fue, ¿eso fue un error o pasó otra cosa ahí? A todas luces da para pensar que es un error,
No es como para terrorismo pensar cibernético, no sé, puedes pensar en cualquier cosa. no, o sea, la evidencia y en el fondo el comunicado oficial que hizo Mark Zuckerberg de la interrupción que tuvo toda la plataforma de Facebook fue que hubo un problema de la red. Él fue bien claro, dijo algo como que hubo un problema en la red que tuvo un efecto en cascada que impidió que los centros de datos se comunicaran, los data centers. Entonces, normalmente, como te decía, eso pasa porque una persona o un equipo de redes, ¿cierto?, cambia una configuración y esa configuración empieza a provocar un problema en cascada. Es como que alguien por ahí dijo en internet, vi un comentario muy, muy interesante, que es como que la gente de Facebook se hubiera parado en la rama de un árbol y hubieran cortado la rama y se cae todo. Claro, Una pero es cosa como así, más o menos. de nuevo, pero es como, se supone que esa es la gente que más sabe, ¿no? Y estamos hablando no de empresas nuevas, estamos hablando de empresas que tienen más de una década de funcionamiento y que tienen millones de usuarios, y además esto pasó para todo el mundo y no fue poco tiempo. O sea, estamos hablando, fueron 5 o 6 horas, más o menos. Entonces, como que uno dice, ¿cómo, uno, pasa esto? 2, no se paran tan rápido como uno esperaría, ¿no? O sea, fueron mucho tiempo y luego, además, las consecuencias económicas que esto supuso, como cayeron las acciones de Facebook escandalosamente ese día, no sé si se han recuperado, luego vamos a hablar de las consecuencias, ¿no? Pero deja en evidencia la fragilidad del sistema un poco. Sí, claro, o sea, estamos hablando de que no es una persona en redes ni un equipo de 5 o 10 personas, estamos hablando de equipos de una gran cantidad de personas, gran cantidad de ingenieros, muchas personas que están pensando y planificando un cambio, si es que fue a lo mejor algún cambio que provocó este problema o fue, no sé, que físicamente falló a lo mejor algún dispositivo y ese dispositivo no tenía backup y también puede ser que por ahí haya sido la falla. O sea, es probable, estas son conjeturas, es probable que haya sido una falla humana o es probable que haya sido una falla física de hardware, que haya fallado el router que comunica toda la infraestructura de Facebook hacia el mundo, hacia Internet. Bueno, nosotros quisimos esperar. Claro, como dices tú, disculpa, como dices tú, es un poco difícil pensar o dimensionar que una empresa tan grande tenga un problema así, casi doméstico, por así decirlo. Claro, y que nos afecte de manera tan directa a millones de usuarios en todo el mundo. Ahora, con la Tania, nuestra superproductora, decidimos esperar un poco esta entrevista y no hacerla el 5 o el 6, porque queríamos que pasaran algunos días para ver qué pasaba después, ¿no? Y esa es la pregunta que tengo para ti, Andrés. Como experto, como alguien que me imagino que también con tus colegas han estado discutiendo respecto a esto y lo que significa para las tecnologías y para la manera como nos comunicamos. ¿Qué se está hablando al respecto? Sí, bueno, dentro de mis colegas del área de ciberseguridad, bueno, por una parte es como mal de muchos, consuelo de tontos, ¿cierto? Si le pasa a un gigante mundial como Facebook, ¿por qué no le puede pasar a una empresa más chica? ¿Por qué no le puede pasar a la Universidad de Chile? ¿Por qué no le puede pasar a un banco, ¿cierto? Pero muchas veces uno tiene que sacar como experiencia, o sea, tiene que sacar un aprendizaje de esta experiencia. Tiene que decir, chuta, por mucho que una empresa sea grande, por mucho que tenga muchos recursos, es cierto, por mucho que tenga una ganancia multimillonaria, siempre puede haber un error. Entonces, un cambio, por más mínimo que sea, siempre tiene que planificarse, tiene que haber un medio de backup, tiene que haber un respaldo, o tiene que haber una planificación de cómo yo puedo volver atrás, lo que se conoce en informática como un rollback. Si yo hago un cambio, tener la facilidad rápidamente de volver atrás. Probablemente, como dices tú, el tema de Facebook, por lo que yo vi en los foros también, le pegó tanto que ellos, por supuesto, no podían comunicarse por WhatsApp. Creo que tampoco podían entrar a las oficinas porque los lectores de tarjeta también se comunicaban con un servidor interno y como no tenían DNS y como no tenían nada de red, no podían entrar a las oficinas tampoco. Entonces, por eso yo creo que a eso se asocia también la cantidad de horas que estuvo el servicio abajo, hasta que físicamente llegaron al data center, cambiaron la configuración o cambiaron la máquina. Aquí estamos solamente especulando. Si es que fue un error humano, a lo mejor cambiaron la configuración y volvieron atrás, o cambiaron la máquina si es que la máquina se dañó. Sí, claro. Un par de personas se fueron despedidas, suponemos, escandalosamente. Ahora, igual, es súper loco pensarlo, ¿no? Es como para una película de ciencia ficción, pero luego esto pasó hace 10 días, ¿no? Que hay un problema tecnológico que solo puede ser resuelto físicamente, pero pero no hay acceso físico porque tecnológicamente ese mismo problema genera el cierre de las oficinas. Es una locura. Sí, es como el que fue primero, el huevo o la gallina. Es como, claro, tengo que hacer comunicación con mi gente, pero no puedo porque el sistema está abajo. Lo que le pasó a muchas empresas.
no sé si te diste cuenta que muchas empresas ocupan WhatsApp como medio oficial de comunicación y no podían hablar, no podían tener reuniones, no podían entrar a sus grupos. Muchos grupos de seguridad de la información o de ciberseguridad también están en WhatsApp. Entonces hubo mucho movimiento, era entretenido porque yo en mi Telegram seguí funcionando más o menos bien, porque igual como que se saturó un poco, pero había muchos mensajes de gente que entraba a Telegram, que se creaba cuentas en Telegram. Pero parece ser, y ahí lo pongo, ¿no? Yo también vi lo mismo, pero de nuevo pasó esto, pasaron las horas, volvió Instagram, Facebook y WhatsApp, y parece que no hubiera pasado nada en nuestro cotidiano. Y ahí la otra pregunta, ¿no? Es como, ¿qué aprendimos? ¿Algo cambió? Sí, yo creo que el aprendizaje que tiene que tener, bueno, una organización, nosotros como personas, ¿cierto? Es no depender tanto de una sola plataforma tecnológica. También conversábamos con unos colegas, ya como más del lado comercial que del lado técnico, que hay muchas empresas, pequeñas empresas que han surgido gracias a la pandemia, ¿cierto? Y han tenido la necesidad imperativa de poder surgir y vender sus productos a través del marketplace de Facebook. Y quedó abajo. Muchas empresas tienen muchos seguidores en Instagram y venden sus productos también y se comunican con sus clientes por Instagram y quedó abajo por casi un día entero. Estamos hablando de 6 horas. Recordemos que era el Cyber Day. Exacto. Estábamos justo en semana de Cyber Day. Entonces, esto nos debiese dejar el aprendizaje que no podemos depender de una sola herramienta. Siempre uno como informático y como encargado de ciberseguridad, siempre trato de pensar en los backups. Siempre tener un backup. Si algo no funciona, tener una alternativa. No sé, si mi enlace de Zoom no funciona por el cable, tener el teléfono, ¿cierto? Y uso el teléfono. Siempre uno tiene que pensar como en, ¿qué pasa si no tengo algo? ¿Qué pasa si no puedo acceder a algo? ¿Qué pasa si no esto? Y tener una alternativa, porque si uno depende mucho de una plataforma exclusivamente, pasa lo que nos pasó a todos con Facebook y WhatsApp, que quedamos incomunicados prácticamente. Y ahora en términos de industria, ¿tú sientes que después de ese 4 de octubre algo cambió? En mi opinión muy personal, yo creo que no. De lo que he visto, ¿cierto? En todos los eventos que han habido de ciberseguridad con la banca, todos los hackeos grandes que han habido a nivel mundial, ¿cierto? Y aquí en Chile también, empresas pequeñas, empresas de institución de educación superior también se han visto afectadas por ransomware. Yo creo que seguimos todavía como con la confianza de que no nos va a pasar. Creo que todavía está esa mentalidad de que no, sí. Acá, por ejemplo, nunca nos ha pasado nada, entonces es raro que nos pase algo. Bueno, pero esto nunca había pasado. Claro, exacto. Y claro, y uno lo que tiene que pensar es no pensar en si me va a pasar o no, sino que en cuándo me va a pasar. Y tengo que estar preparado para cuando me pase. No estar pensando, no decir, claro, no, si se cayó Facebook, entonces, claro, mi página puede estar perfectamente un día o dos abajo. Eso es lo que te decía al principio, es como mal de muchos, consuelo de tontos. Sí, pero también yo creo que esto demuestra nuestra fragilidad, ¿no? A mí yo me quedé pensando en dos cosas. Por un lado, explicita la concentración del poder y de la información. Ya hemos hablado largamente tú y yo acá en el programa y siempre les recomendamos a la gente que vea esos documentales como The Great Hack o de Social Media Dilemma. Sí. Y claro, el tema del manejo de la información y la venta de datos, y etcétera, y pensar que nuestros Instagram, WhatsApp y Facebook pertenecen a una sola empresa, es bien inquietante. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, el tema de la fragilidad. Y yo me pensaba, por supuesto, guardando todas las distancias, vinculadas especialmente con los efectos mortales y las consecuencias de salud que ha tenido la pandemia, pero es eso, ¿no? Como que uno tiene una vida que se construyó y cree que está todo bastante seguro y de repente, suácate. Hay que estar encerrado, no puedes viajar más, hay un montón de cosas que no puedes hacer, etcétera. La gente se empieza a morir. Literalmente no nos olvidemos la cantidad de gente que ha muerto por la pandemia. Y pasa aquí, guardando las distancias, algo parecido, ¿no? Uno tiene como una vida armada, una manera de trabajar, una manera de vincularse y de repente, ¡pum!, no está la herramienta. ¿Y qué pasó con nosotros? Así es. Bueno, y sin ir más allá, el otro día estaba leyendo una nota, creo que hace un par de días, de un nuevo tipo de ataque que se llama Killware, que básicamente afecta como no a tecnología, sino que a personas. Son ataques informáticos dirigidos a, por ejemplo, en la nota que estaba leyendo, a envenenar el agua en California. Estamos hablando de ataques terroristas, en el fondo, que se valen de la tecnología, ¿cierto? Y de la dependencia que nosotros tenemos con sistemas tecnológicos para dañar físicamente a las personas. O sea, si hoy día estamos hablando de ransomware, a lo mejor más adelante estamos hablando de que alguien quiera
envenenar el agua, de que alguien quiera interferir en el tránsito, ¿cierto? Casi como película de ciencia ficción, pero puede ser, a lo mejor en unos años más puede ser que estemos hablando de eso y no de los temas de ransomware o de malware, que son los temas de hoy en día. Claro, porque de alguna manera esta conversación lo que hace es explicitar de nuevo la fragilidad del sistema y que un par de personas pueden poner en jaque a millones de usuarios, empresas, compañías de distinto tipo, de distintos niveles, y que claro, y está todo eso ahí, ¿no? Y es posible. Entonces, bueno, para cerrar, Andrés, desde nuestro cotidiano, ¿no? Me quedo con lo que tú nos dices de tener backup para lo que uno está haciendo. Conversamos con unos amigos en Twitter, así como, bueno, hay que tener backup, entonces hay que tener todo en Google Drive. Wait. O en Dropbox, de nuevo, es súper complicado cuando uno piensa en tener respaldo, ¿no? De todo lo que uno hace, todas las conversaciones, usar varias distintas redes sociales, agotador también, es difícil. Sí, es difícil, sí. Y también requiere recursos. Yo también lo he planteado en la universidad de tratar de tener backups. Pero es complejo, porque si yo tengo, como dices tú, no sé, en mi cuenta de correo tengo 7 gigas ocupados, necesito, o 7 teras ocupados, ¿cierto? Yo necesito un espacio de 7 teras para poder replicar toda esa información. Entonces, ¿qué hago? ¿Un disco duro o un Dropbox o en otra plataforma, ¿cierto? En la nube. Si se cae internet no tengo acceso a nada. Entonces, es complejo, es complejo. Hay que tratar un colega me dijo, hay que tratar de evitar ser un poco Diógenes digital y tratar de priorizar qué cosas necesito respaldar, porque a lo mejor no necesito respaldar toda la información o no necesito respaldar todos los medios de comunicación, sino que solamente los críticos, ¿sí? Entonces ahí uno tiene que ver, claro, tengo un nivel grande de información y lo que puede respaldar finalmente es algo que sí me importa, lo que sí me dolería si no lo tuviera. Claro, y la cantidad de cosas que guardamos en el correo, ¿no? Ahí la conversación era como... No, pues está en el correo, lo busco y es súper práctico, pero es como, no sé, no tengo acceso a Gmail un día. Exacto. Y Google Gmail se cayó. Un día lunes se cayó por, creo que media hora, una hora. Tuvimos problemas un día lunes también. Afortunadamente no fue más, fue una hora, pero también se cayó y también empezamos a correr en círculo porque no teníamos correo, no teníamos los documentos, ¿cierto? Había que empezar a trabajar. Había que hablar por teléfono. Había que hablar por teléfono, claro. Bueno, desafíos del mundo contemporáneo. Hemos estado conversando con el académico y experto Andrés Peña Ilillo, oficial de Seguridad de la Información en la Vicerrectoría de Tecnologías de la Información de nuestra universidad. Andrés, como siempre, muchas gracias por compartir tus reflexiones y experiencia con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Antonella. Encantado. Nosotros vamos cerrando el programa de hoy. Les damos las gracias a Manuela, a Pancho, a Tania, que nos ayudan a poner el programa al aire. Yo me voy a ver peliculitas y a conversar de cine durante todo el resto del día. Mañana a las 10 nos encontramos, yo desde Valdivia, disfrutando del Festival Internacional de Cine. Recuerden que pueden ustedes también ver películas digitalmente, si tienen internet, desde ficvaldivia.cl. Nos vemos mañana a las 10. Que estén bien. Chau.